corazón, tu relación con nuestro Dios, logrando tus propósitos en la vida. Aquí, en Casa de Restauración, tú y tu generación vivirán la gloria del Señor. Casa de Restauración, iglesia y tu casa. Cada semana a través del canto, y qué bueno que podamos adorar juntos, pero también es bueno escuchar el ministerio de la palabra a través del canto. El Señor nos ha dado libertad, tenemos muchas razones por las cuales adorar al Señor en este día. Y bueno, pues vamos a recibir el ministerio de la palabra del Señor. En esta ocasión corresponde a mi esposa, la pastora Tita Islas, la que va a ministrar hoy la palabra del Señor. Así es que damos gracias a Dios por su vida y estamos expectantes de lo que Dios va a hablarnos a través de ella. Hola, buenas tardes. Es una bendición el poder estar aquí compartiendo la palabra de Dios. En la mañana les decía, uno llega aquí con temor, no temor de miedo, sino temor de no hablar lo que hay en el corazón de Dios. Y toda la semana estuve orando y estuve pidiéndole a Dios que confirmara la palabra en mi corazón, y doy gracias a Dios porque yo sé que lo que vamos a escuchar aquí viene de parte del corazón de Dios, de su mente. Y yo quisiera, está haciendo calor, es una hora pesada, pero yo quiero que tú le digas al de al lado, no te vayas a dormir. Y si tú ves que empieza como a cabecear, discretamente dale un codacito y le dices, no te puedes perder esta bendición. Amén. Vamos a orar antes de iniciar. Ahí en tu lugar, cierra tus ojos y yo te invito que pongamos este tiempo en manos de Dios. Amén. Padre, te damos gracias por tu presencia en medio de nosotros. Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que estás aquí, que tú eres el que haces la obra en nuestros corazones, que tú eres el que traes a nuestra vida entendimiento, revelación. Y en el nombre de Jesús yo quiero pedirte que en esta mañana, en esta tarde, cada uno de los que estamos aquí podamos salir edificados, podamos salir con una palabra rema en nuestro corazón, y que lo que escuchemos aquí, Señor, el enemigo no pueda robarlo, sino que esta semilla que se va a sembrar pueda dar fruto, Señor. Te damos gracias porque sabemos que tú estás en medio de nosotros, y en el nombre de Jesús yo pongo mi vida en tus manos, reconociendo que eres tú, Señor, haciendo la obra. Tú eres tú hablando a través de mí, Señor. Yo te doy a ti la gloria y la honra. Y, Señor, en el nombre de Jesús quitamos todo, Señor, estorbo, toda distracción, todo cansancio, toda pesadez en el nombre de Jesús, y declaramos que nuestra mente está atenta, que nuestro corazón está listo para recibir tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43, y solamente vamos a leer un versículo, que es el versículo 10. Cuando lo tengan listos, ahí sentados, me dicen un amén para que podamos leerlo. Yo quiero que esta tarde leamos todos juntos Isaías 43, versículo 10. Si estás listo, me dices un amén. Oí muy poquitos, voy a dar unos segunditos más. ¿Estamos listos? Muy bien. La palabra del Señor dice, vamos a leer todos juntos, Isaías 43:10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Otra versión de la palabra dice, ustedes son mis testigos, afirma el Señor. Son mis siervos escogidos, para que me conozcan y crean en mí y entiendan que yo soy.
Antes de mí no hubo ningún otro Dios, ni habrá ninguno después de mí. Yo doy gracias a Dios por esta palabra, porque aquí yo puedo ver que el Señor nos ha escogido para que tú y yo podamos conocerle, para que tú y yo podamos creer en Él, pero también gracias a Dios porque a través de su Espíritu Santo Él pone en nosotros el entendimiento de saber quién es Él, de reconocerle a Él como el único Dios y verdadero Dios. Esta semana, la semana pasada, estuvimos hablando o escuchando al pastor hablar acerca de que nosotros necesitamos hacer oraciones atrevidas. Y yo comentaba con él que para hacer oraciones atrevidas, tú y yo necesitamos fe. Porque sin fe no podemos hacer oraciones atrevidas. Y entonces yo recordaba y daba gracias a Dios porque el Señor nos habló acerca de que este es un año de cielos abiertos. Y es muy emocionante escuchar que este tiempo el Señor ha abierto sus cielos y todos los recursos que Él tiene están disponibles para nosotros. Y eso es gracias a Dios y a mí me emociona y digo, Señor, gracias, porque entonces lo que antes podíamos hacer, ahora tú nos vas a dar esa doble porción para poder hacer las cosas mejores. Gracias, Señor. Pero en mi corazón quedó muy grabado Deuteronomio 11:13. Donde el Señor hablaba de que nosotros teníamos que cumplir con 3 cosas específicas. Yo les decía en la mañana a las mujeres, cada que me han estado escuchando que yo les recuerdo esos 3 puntos, pero son especiales, son importantes, porque forman parte de la palabra profética que dio Dios para nosotros, casa de restauración. Y estos 3 puntos de Deuteronomio hablan acerca, en primer lugar, de que debemos obedecer la palabra de Dios. En segundo lugar, tenemos que amar a Dios. Y el tercer punto es que tenemos que servir a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Y yo he estado meditando todos estos, ya son 2 meses que terminamos, y he estado pensando, si yo obedezco la palabra de Dios, para obedecer la palabra de Dios yo tengo que meterme en la palabra de Dios y saber qué es lo que Dios quiere que yo obedezca. Y entonces yo conozco más a Dios a través de su palabra. Y mientras más conozco a Dios, más me enamoro de Él. Y mientras más me enamoro de Dios, más me apasiono por Él. Y entonces yo quiero obedecerlo para no fallarle. Y yo quiero amarlo con todo mi corazón. Yo quiero honrarlo con todo lo que yo hablo, con lo que escucho, con lo que hago. Y eso me lleva a obedecer su palabra. Y entonces el obedecer su palabra y conocerlo más me lleva a amarlo. Y cuando yo amo a Dios, eso me va a llevar a servir a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, porque en mi corazón hay gratitud de todo lo que Él ha hecho por mí y de lo que está haciendo y de lo que va a hacer. Por mí, por mi familia, en la iglesia, por la gente que nos rodea, por la gente que estamos de una u otra forma dando un testimonio. Y yo le doy gracias a Dios porque Él ha marcado mi corazón con estos 3 puntos. Y he entendido y he hecho esa palabra rema en mi corazón. Y yo sé que si yo cumplo con estos 3 puntos, mi fe se va a incrementar. Mientras más conozco la palabra, mi fe crece. Mi fe va a un nivel mayor. Y entonces yo empiezo a conocer más a Dios, a conocer más las promesas de Dios y a conocer qué es lo que Dios tiene para mí. Este año tú y yo necesitamos llevar nuestra fe a otro nivel. No podemos terminar este año y decir, mi fe está igual. Este año nuestra fe tiene que ir a más. Tenemos que tener una fe radical de saber que Dios está con nosotros, de saber que Dios nos escucha, de saber que Dios cumplirá su promesa en la vida de cada uno de nosotros. Cada una de las promesas que Él nos ha dado, Él las va a cumplir. Pero yo necesito tener fe. Y hay algo que es bien importante que nosotros recordemos o conozcamos. Y esto es
lo que dice Isaías 7:9. La palabra de Dios dice, si ustedes no creen en mí, no permanecerán firmes. Qué importante es creer en el Señor. Qué importante es nuestra fe para poder permanecer firmes en cualquier circunstancia, en cualquier tiempo que se nos presente, en cualquier prueba. Si yo creo en mi Dios, yo voy a permanecer firme, porque yo sé que Él me va a librar, porque yo sé que Él me va a sanar, porque yo sé que Él me va a consolar, porque yo sé que Él me va a proveer, porque yo sé que Él va a cumplir cada una de las promesas que Él me ha dado en su palabra. Pero todo eso es a través de la fe. Si yo no creo, nada va a suceder, porque yo no me atrevo a pedirle al Señor, a hacer esas oraciones arrebatadas que escuchábamos la semana pasada. Tú y yo necesitamos ir a un nivel mayor. Como hijos de Dios, tú y yo tenemos dos cosas especiales que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado el escudo de la fe y la espada del Espíritu. Tú y yo tenemos ese escudo para protegernos de todos los dardos del enemigo. El enemigo se levanta en contra nuestra y él quiere traer a nuestra vida desánimo. Él quiere traer a nuestra vida temor. Él quiere traer a nuestra vida esa incredulidad para decir que nosotros digamos, no, lo que Dios ha prometido no puede ser en mi vida. No, yo no creo que resulte esto que está diciendo aquí el Señor. Y nos damos cuenta cuando nosotros estamos en una situación, en un conflicto, ¿cómo estamos reaccionando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos confiando en la palabra de Dios? ¿Estamos caminando conforme a la palabra de Dios, conforme a su guía? ¿O estamos haciendo las cosas conforme a nuestra propia prudencia, nuestra propia sabiduría, nuestra propia experiencia? Entonces ahí es donde estamos siendo incrédulos, porque decimos, sí creo en Dios, pero yo estoy tomando las decisiones que yo creo basada en mi experiencia, en mi propia inteligencia, en mi propia sabiduría, y no hago caso de lo que Dios me está llamando a hacer. Entonces tú y yo necesitamos entender que como el pueblo de Israel, ¿cuánta gente no murió en el desierto? ¿Cuánta gente no entró a su tierra prometida? Tú tienes tierras prometidas que conquistar y son esas peticiones que tú has levantado delante de Dios. Todas esas peticiones que tú te has atrevido a levantar delante de Dios y decir, Señor, dijeron oraciones arrebatadas y yo te voy a creer. ¿Cuántas peticiones tienes que llevas quizás semanas, quizás meses, quizás años orando? Te digo una cosa, si tú llevas tu fe a un mayor nivel, tú vas a llegar a tu tierra prometida. Pero la gente que no llega a su tierra prometida es por la incredulidad que hay en su corazón. La palabra nos dice en Hebreos 3:19, como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad, el pueblo de Israel. Y otra versión dice, ellos no pudieron entrar en el descanso de Dios a causa de su incredulidad. ¿No has podido descansar en Dios ante tus circunstancias? Ante las cosas que estás viviendo, ¿no has podido descansar en Dios? Te digo por qué es. Porque hay incredulidad. Porque no crees que Dios va a solucionar las cosas. Porque no crees que Dios va a traer camino derecho a tus pies. Porque no crees que Dios va a marcar una senda donde tú crees que no hay. Porque tú no crees que Dios puede fortalecerte cuando tú te sientes ya débil. Porque tú no crees que Dios puede sanarte cuando el médico quizás te dijo que ya no hay solución. Porque tú crees que no tienes la inteligencia para poder sacar adelante tu escuela, tu trabajo, las cosas que se te han pedido hacer. Tú no lo crees, pero si tú creyeras, tú que seguirías caminando y estarías caminando en éxito, estarías caminando en bendición, estarías caminando como una persona llena de fe. Tú y yo necesitamos entender que no necesitamos decir, yo tengo fe. Tú y yo necesitamos caminar
en fe como un estilo de vida. Que la gente pueda ver que yo creo en un Dios real, que yo creo en Cristo que murió pero que está vivo, que Él resucitó y que Él está sentado a la diestra del Padre intercediendo por mí, y que gracias a Él ahora puede mi vida ser bendecida, que gracias a Él mi vida puede ser prosperada, que gracias a Él yo puedo ir por un camino donde parece que no hay. Tú y yo necesitamos elevar nuestra fe. Tenemos que creer más en Dios. No seamos como los israelitas. Ellos salieron del pueblo de Egipto y el Señor los llevó con riquezas. El Señor los llevó por el camino. El Señor les dio la provisión. La palabra dice que su ropa no envejecía. Ellos fueron llenos de bendición. Qué triste fue que ellos anhelaban regresar a Egipto, que ellos anhelaban la esclavitud, que ellos anhelaban esas cebollas, ellos anhelaban todo de lo que ellos habían querido salir. Ellos ahora lo anhelaban porque en su corazón había incredulidad, porque a pesar de que ellos habían visto el poder de Dios, ellos no creyeron y se empezaron a quejar del Señor. Tú y yo hemos experimentado el poder de Dios. Tú y yo hemos experimentado la salvación de Dios. Tú y yo hemos visto milagros poderosos en nuestras vidas, en la vida de la gente de la iglesia, en la vida de nuestros familiares. Tú y yo podemos decir que tenemos un Dios grande, un Dios de milagros, un Dios de lo imposible, que hace posible las cosas. Amén. Dale un aplauso al Señor y dile: gracias, Señor, gracias porque tú eres un Dios de lo posible. Gracias, Señor, porque yo sé que si mi fe sube de nivel, yo voy a ver las promesas cumplidas en mi vida. Gracias, Señor, gracias, Padre. Eso es lo que tú y yo necesitamos. Yo les decía en la mañana, ¿cuántas veces no hemos pensado: Señor, ¿por qué estoy pasando por esta situación? Yo no creo merecerlo. Señor, tanto que he hecho para ti y yo estoy en esta situación y no encuentro solución. ¿Tantos años? No, yo creo que no estás conmigo. En vez de decir: Señor, gracias. Gracias porque tengo vida. Gracias porque este día yo pude llegar a mi casa y tú me libraste de todo accidente, de todo asalto, de todo robo. Porque este día tú me diste la sabiduría que yo necesitaba para hacer las cosas que tú me pediste hacer en este día. Pero eso pasa cuando tú y yo decidimos desde temprano poner nuestra vida delante de Dios. Cuando tú y yo tomamos la decisión de levantarnos 15 minutos antes. Yo les decía a las mujeres: disciplínense, levántense 15 minutos antes, pongan su día delante de Dios. Pero hay veces que en esa indisciplina que tenemos no nos levantamos y decimos: ay, otro ratito, ay, Señor, otro ratito. Y cuando nos levantamos más tarde ya se nos hizo tarde, corremos y ya no oramos. Y se nos fue el día y en la noche: ay, Señor. O cuando desayunamos, gracias por los alimentos, amén. Pero tú y yo necesitamos levantarnos y poner nuestro día en las manos de Dios y reconocer que necesitamos estar bajo sus alas, que necesitamos su favor, que necesitamos su gracia, que necesitamos su sabiduría, su inteligencia para todas las cosas que tenemos que hacer. Hacer oraciones radicales de decir: Señor, en el nombre de Jesús, yo no voy a tener accidentes en este día, yo no voy a tener percances en este día. Señor, yo no voy a tener ni robos, ni hurtos, ni enfermedades sobre mi vida, ni mi familia, porque tú estás con nosotros. Y cuando llega la noche, yo puedo decir: gracias, Señor, porque tú cumpliste tu palabra, porque tú me escuchaste. Y entonces eso hace que mi fe crezca. Pero a veces no nos damos cuenta de esos detalles que a nuestro parecer son pequeños, pero son grandes milagros que Dios hace en nuestras vidas. ¿Cuántas personas no llegan a su casa? ¿Cuántas personas están accidentadas? ¿Cuántas personas están secuestradas? ¿Cuántas cosas ahora en día escuchamos? Y sin embargo, Dios ha tenido cuidado de cada uno de nosotros. Tenemos un Dios grande, un Dios bueno, y Él quiere que tú y yo vayamos a más, que tú y yo encontremos esa fe radical en Él. Y yo quiero compartir contigo en este día cinco declaraciones que tú tienes que recordar en tu vida y que forman parte de nuestro escudo de la fe.
este es el tiempo de levantar nuestro escudo, porque aunque el Señor ha hablado de un tiempo de cielos abiertos, yo te quiero decir que el enemigo también se ha levantado y que el enemigo quiere venir en contra nuestra. Pero es el tiempo en que tú y yo tenemos que levantar nuestro escudo de la fe y tenemos que empezar a blandir nuestra espada del Espíritu. Blandir es mover. Cada acechanza del enemigo yo la voy a pelear con la palabra de Dios, y el enemigo va a tener que huir, y el enemigo va a tener que someterse bajo los pies de Cristo y no va a poder tocarnos. Pero eso es una fe radical de saber que Dios cumple, que Dios está con nosotros. Este es nuestro tiempo, este es el tiempo en que Dios nos quiere llevar a más. Todos los recursos están abiertos para nosotros. ¿Saben qué es eso? Todo está abierto para ti, para mí, todo. Somos bendecidos y tenemos que aprovechar este tiempo, tenemos que aprovechar este año. Y yo quiero empezar con el primer punto que habla acerca de que Dios es quien Él dice ser. Tú y yo necesitamos afirmar todos los días en nuestro corazón que Dios es quien Él dice ser. ¿Y quién dice Dios que es Él? Dios dice que Él es nuestro creador. Dios dice que Él es nuestro príncipe de paz. Dios dice que Él es nuestro proveedor, que Él es nuestro sanador, que Él es nuestra justicia, que Él es nuestro consolador. Todas las cosas que el Señor ha prometido para nosotros, tú y yo tenemos que recordar que si Él ha dicho que Él es príncipe de paz, yo voy a ser llena de paz. Si Él ha dicho que Él es Jehová Jireh, mi proveedor, yo voy a tener la provisión de este día. Si Él ha dicho, yo soy Jehová Rafa, tu sanador, yo voy a ser sano. No importando lo que la gente diga, no importando lo que los médicos digan, yo confío en que el Señor me va a sanar. Él es mi sanador porque Él lo ha prometido. Entonces tú y yo necesitamos recordar quién es el Señor y que Él es quien dice ser. El Salmo 100, versículo 3 nos dice, reconozcamos que el Señor es Dios. Él nos hizo y somos suyos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Dios es nuestro creador. Dios es nuestro redentor y Dios es nuestro Señor. Son tres cosas que el Señor es para cada uno de nosotros. Entonces tú y yo necesitamos estar recordando que si Él dice que Él es nuestro Señor, nuestro Creador y nuestro Salvador, nuestro Redentor, Él lo es. La segunda cosa es que Dios puede hacer lo que Él dice que puede hacer. Amén. Porque Él es Dios. Entonces Él puede hacer lo que Él nos dice. Si Él dice, yo soy tu Salvador, Él me va a salvar. Si el Señor dice, yo soy tu libertador, Él me va a liberar. Si el Señor dice, yo soy tu redentor, Él nos va a redimir. Si el Señor dice, yo soy tu Señor, entonces Él va a ejercer toda su autoridad sobre nuestra vida. Y entonces vamos a estar bajo autoridad y vamos a estar bajo bendición. Si el Señor dice, yo soy el pan de vida, quiere decir que el Señor va a proveer a nosotros, va a suplir todas nuestras necesidades. Si el Señor dice, yo soy el omnipotente, entonces sabemos que Él va a ejercer esa fuerza divina sobre nuestras vidas, sobre nuestras circunstancias, sobre las cosas que nosotros estamos viviendo. Él es y va a hacer lo que Él dice que es. Él dice que Él lo puede hacer y lo va a hacer. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 21 dice, por medio de Cristo han llegado a confiar en Dios y han puesto su fe y su esperanza en Dios, porque Él levantó a Cristo de los muertos y le dio una gloria inmensa. Tenemos un Dios grande, tenemos un Dios poderoso.
que se levantó de los muertos y que ahora vive. Y que ese poder que levantó a Jesús, que lo resucitó, es el poder que mora en ti y que mora en mí. Tenemos que recordar que al Dios que nosotros servimos es un Dios que es todopoderoso. Es un Dios que para Él todo es posible. Es un Dios de milagros. Es un Dios el cual siempre está atento a escuchar nuestra voz. Tenemos un Dios bueno. Y Él dice que puede hacer lo que Él ha dicho que va a hacer. ¿Qué ha dicho que va a hacer? Que Él nos va a salvar, que Él nos va a sanar, que Él va a estar con nosotros, que Él nos va a restaurar, que Él nos va a dar victorias, que Él nos va a enseñar el camino. Tantas promesas y cosas que nosotros podemos encontrar en su palabra que el Señor nos ha dado y que Él va a cumplir porque somos sus hijos y somos sus hijos amados. El tercer punto que quiero compartir contigo en este día es dice, yo soy quien Dios dice que soy. Tú sabes y reconoces quién eres en Dios. Es importante saber nuestra identidad. Ya entendí que Dios es el creador. Ya entendí que Dios va a cumplir lo que Él ha dicho que va a hacer con nosotros y para con nosotros. Pero ahora yo tengo que entender quién soy en Él. Ahora yo soy su hija. Ahora yo tengo que comprender que Él ya me ha dado una identidad. Yo tengo que entender que el Señor ha puesto sus ojos en mí y que Él tiene un propósito por el cual yo le conozco, por el cual tú le conoces. Podemos pensar en Moisés. Moisés fue un hombre que cuando Dios le dijo, vas a ir y vas a hacer, Moisés que dijo, ay no, yo no puedo. Ay no, Señor, manda otro. Y el Señor le dijo, no, vas a ir tú, porque tú no vas solo, porque vas a ir en mi nombre, porque yo estoy contigo, porque yo soy el que te estoy llamando. Y si yo te llamo, yo te respaldo. Tú y yo necesitamos saber quiénes somos en Dios para tener esa fuerza, para tener esa fe, para tener esa voluntad de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, para que nuestra fe crezca. Tú y yo necesitamos entender, ok, Señor, a veces me da temor. Yo les decía en la mañana pensando en Josué, si nosotros leemos acerca de Josué, nunca vamos a leer, Josué tenía miedo, Josué tenía incredulidad, no. Pero sí podemos ver cómo el Señor le dijo en 3 ocasiones, esfuérzate y sé valiente. Y en una de esas ocasiones el Señor le dijo, y sé muy valiente. Yo me imagino que Josué necesitaba escuchar eso de parte de Dios porque tenía temor. Hay cosas que Dios nos pide hacer, pero si tú y yo no sabemos quiénes somos en Dios, no las vamos a hacer. Y nos vamos a llenar de temor y vamos a llenarnos de incredulidad. Pero si tú y yo sabemos quiénes somos en Dios, nuestra fe va a crecer porque sabemos que tenemos un Dios que nos ha creado con un propósito y que Él va a hacer lo que me ha prometido. Y que si Él me pide hacer algo, Él me va a respaldar. Y entonces yo puedo entender, Señor, yo sé quién soy en ti. Yo puedo entender que yo en ti soy bendecida. Ahora podemos entender que somos elegidos. Ahora podemos entender que hemos sido adoptados. Ahora podemos entender que somos redimidos, que somos perdonados, que somos restaurados. Y eso nos da ahora una identidad como hijos de Dios. En 1 de Juan 3:1, nosotros ahí encontramos nuestra identidad, porque ahí se nos habla de que tú y yo somos hijos de Dios. Cuando tú y yo estamos dispuestos a creer quiénes somos en Dios, entonces vamos a poder empezar a romper todo yugo de esclavitud,
toda cadena que nos está atando. Y entonces empezamos a cumplir el propósito por el cual Dios nos creó. Pero necesitamos encontrar cuál es nuestra identidad, encontrar quiénes somos en Dios y decir, yo soy quien dice Dios. Alguien podrá venir y señalarte, alguien podrá venir y levantar falso testimonio de ti, alguien podrá venir y juzgarte, señalarte, pero si Dios ha dicho, tú has sido perdonada, tú has sido perdonado, ahora en mí tú ya estás justificado, tú en mí estás libre, nadie puede señalarnos ya. Y si alguien se levanta en contra nuestra, hacer guerra espiritual, ¿sabes qué? Te vas. En el nombre de Jesús yo no acepto ninguno de esos señalamientos. En el nombre de Jesús yo no acepto esa palabra y yo declaro que yo soy hija del Rey. Y yo declaro que yo soy perdonada. Y yo declaro que ahora yo soy libre, que yo soy restaurada, que yo me levanto como una hija poderosa en Dios, gracias a mi fe. Y rompemos todas esas asechanzas que el enemigo trae en contra nuestra. ¿Vamos bien? El punto número 4 que quiero compartir contigo es que recordemos que todo lo podemos en Cristo. La palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para poder ser poderosos en Dios, tenemos que producir un fruto. Si tú y yo no producimos fruto, el enemigo no. Dice, ese árbol es estéril. En ese árbol no hay fruto. Ese árbol está enfermo porque su fruto es amargo. No me preocupo por eso. Pero cuando cuando el enemigo ve un buen árbol que da un buen fruto, él se levanta. Pero tú y yo nos levantamos en contra de él y decimos, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y sigo caminando a pesar de cualquier circunstancia, a pesar de cualquier situación. En tiempos de crisis es cuando tú y yo necesitamos dar ese fruto. Porque es cuando nuestra fe va a ir a más. Cuando no hay situaciones difíciles, todo está en paz. No necesito estar orando al Señor, Señor, líbrame, Señor, calla bocas, Señor, en el nombre de Jesús, el enemigo y tantas cosas. Pero cuando son tiempos de prueba, es cuando tú y yo tenemos que levantarnos en fe y sacar ese carácter, sacar esa palabra que el Señor ya ha puesto en nosotros de fe para ir y levantar nuestro escudo y blandir nuestra espada. Con la palabra de Dios, la palabra de Dios. Jeremías 31:33 dice, pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día, dice el Señor. Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Tú y yo tenemos ya escritos en nuestro corazón la palabra de Dios. Tú y yo ya somos el pueblo de Dios. Amén. ¿Te consideras pueblo de Dios? Gracias a Dios. La palabra de Dios está siendo escrita en nuestros corazones. Ahora, tú me dirás, ok, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿qué necesito para poder hacer las cosas poderosas que Dios me ha pedido hacer? Bueno, necesitamos quitar al enemigo de esa tierra prometida que nosotros estamos esperando. Necesitamos limpiar con nuestra fe, creyéndole a Dios que Él va a hacer, creyéndole a Dios que Él nos ha hecho sus hijos, que ya nos ha dado una identidad, creyendo que Él nos da la fuerza para seguir adelante, creyendo en Él. No dejando que el enemigo venga en contra nuestra con el temor, con el desánimo, como les decía hace un rato. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 5:17.
Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es en una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Tú y yo teníamos quizás una vida pasada, pero hoy Dios nos ha dado una nueva vida. El Señor ahora nos ha puesto en una posición nueva. Ahora nosotros somos nuevos en Cristo. Nuestra posición ha cambiado. Ahora nosotros estamos en Cristo, en la posición de hijas, de hijos. Ahora estamos en Cristo y eso nos hace poderosos. Eso nos hace que nuestra fe pueda ir a más. Eso nos hace establecernos con nuestra mirada puesta en Cristo y creer todo lo que Dios ha prometido. Y entonces eso nos va a llevar a hacer oraciones poderosas, oraciones arrebatadas, oraciones radicales. Y el quinto punto que quiero compartir contigo es que la palabra de Dios está viva y activa en ti y en mí. Es fundamental que tú y yo tengamos una relación con Dios, obviamente, a través de la oración, de la alabanza, pero también a través de la palabra de Dios. Si no conocemos la palabra de Dios, no sabemos nuestras armas, no sabemos las promesas, no sabemos cómo Dios nos quiere dirigir. Romanos 10:17 dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Dios. Solo escuchando la palabra de Dios nuestra fe va a ir a más. Independientemente que el Salmo 119, 105 nos habla de que la palabra de Dios es la que va alumbrando nuestro camino. Entonces es importante que nosotros leamos la palabra, pero aparte de leerla, meditemos en la palabra. Porque una cosa es, yo la leo, ya cumplí, pero otra cosa es meditar. Señor, ¿qué me quieres hablar? ¿Qué me quieres decir? Dirige mis pasos, dirige mis pensamientos. Ayúdame a salir de esta encrucijada en la que estoy en este momento. Ayúdame, Señor, a encontrar respuestas. Solo va a ser a través de su palabra. Cuando tú lees la palabra de Dios, cuando tú meditas en la palabra de Dios, entonces tu fe crece. Porque entonces tú ya crees en lo que Él te está diciendo y aplicas. Y necesitamos que nuestra fe sea una fe de acción. Yo les decía, una fe de verbo y no de sustantivo. Una fe que llevo a cabo, no que la digo, sino que yo camino en esa fe. Y es por eso que necesitamos meternos a la palabra de Dios. La palabra del Señor dice en Romanos 9:33, el que confíe en Él no será defraudado. Si tú y yo confiamos en el Señor, no vamos a ser defraudados y vamos a salir adelante. Yo te reto a que este día tú digas, Señor, yo decido llevar mi fe a un nuevo nivel. Señor, yo decido creerte. Yo sé que no me vas a defraudar, porque así lo dice tu palabra. Yo no sé qué cosas estás tú pidiéndole a Dios. No sé cuáles son las respuestas que tú estás esperando, pero yo te invito a que tú lleves tu fe a un mayor nivel y que tú creas que Dios va a hacer, que tú creas que Dios te está escuchando, que tú creas que el creador de tu vida está al pendiente de ti, que Él dice que Él va a hacer lo que te ha prometido, que Él te va a dar esa fuerza, esa identidad para poder salir adelante, que Él te va a dar esa fuerza en Cristo para salir, para enfrentar cada situación, pero también que la palabra de Dios está viva en ti y que eso es lo que tú tienes que usar en este tiempo, la palabra de Dios como la espada del Espíritu, levantando tu escudo de la fe. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor.
Vamos a orar. Y yo creo que todos en alguna ocasión hemos tenido incredulidad. En alguna ocasión nos hemos quejado. En alguna ocasión no hemos estado de acuerdo con lo que Dios está haciendo en nuestro camino, en nuestra vida, o las cosas que Él está permitiendo. Pero yo te invito que hoy, en esta tarde, tú vayas delante de Él y le digas: ¿sabes qué, Señor? Perdóname. Perdóname porque cuando me he quejado, cuando no he estado de acuerdo, cuando mi expectativa no ha sido cumplida como yo pensaba, mi corazón no ha tenido gratitud, no he tenido un espíritu de contentamiento, y eso me ha hecho incrédulo, eso ha hecho que mi fe no crezca. Perdóname, Señor. Pídele perdón, pero también toma el reto de decirle: Señor, yo quiero en este día agradarte, porque he entendido que si yo creo en ti, yo te agrado. Que si yo creo en ti, que tú vas a hacer, tú me vas a llevar a un mayor nivel. Tú vas a desatar todas las cosas que quizás por mi incredulidad no han sido liberadas. Señor, yo quiero llegar a cada tierra prometida que yo estoy esperando. Solo tú conoces esas tierras prometidas que estás esperando conquistar. Todas esas peticiones que quizás llevas un año, un mes, más de un año orando, y que tú piensas que el Señor no te escucha porque no ha respondido. ¿Sabes una cosa? Nuestro Dios es un Dios grande, un Dios fiel, un Dios que cumple sus promesas, un Dios que no se tarda, un Dios que llega a tiempo, que sus tiempos no son los tuyos, no son los míos. Dile en este día: Señor, yo tomo el reto de llevar mi fe a más, de creerte que eres ese Dios que va a cumplir cada una de las promesas que me ha dado en su palabra. Pero, Señor, hazme esforzado, hazme valiente para poder conquistar esa tierra prometida. Para mí sería muy fácil decir: pasen al frente los que quieren hacer el compromiso, y a veces nos movemos en las emociones. Y aquí no estamos buscando emociones, aquí lo que estamos buscando es a Dios, la presencia de Dios sobre nuestra vida, y que Él obre y que Él haga. Por eso yo quiero que ahí en lo íntimo tú hagas tu compromiso. No que los demás: ay, qué espiritual, pasó a hacer su compromiso. Sino que tú en lo íntimo con el Señor hagas ese compromiso de ir a más. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero bendecir la vida de cada persona que está aquí. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos reconocer en este día que tú eres nuestro Creador, que tú eres nuestro Redentor, pero también eres nuestro Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que tú nos permitas ir a un mayor nivel de nuestra fe. Padre, que tú nos permitas, Señor, ser verdaderamente esos hijos que creen en ti, Señor. Que nada venga a quitar nuestra mirada de ti, Señor, nuestra mirada de tu palabra, nuestra mirada de tus promesas, Señor, que nada pueda quitar nuestra mirada de quién eres tú, Señor. Que no busquemos, Padre, la sanidad, sino que te busquemos a ti, y que esa sanidad venga como consecuencia, Señor, pero que nuestra fe, Señor, cada día vaya más, que nuestra fe, Señor, cada día se afirme más en ti, Señor, reconociendo tu mano y tu poder sobre nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero pedirte que todo espíritu de incredulidad quede atado y echado fuera de nuestras vidas, Señor, y que la semilla de tu fe, que viene junto con el fruto del Espíritu, Señor, pueda crecer y pueda dar un buen fruto, Señor. Padre, permítenos ser, Señor, portadores de fe, que la gente pueda ver que nuestra fe está basada en un
Dios real que eres tú, y que es un estilo de vida. Y no es nada más decirlo, sino es caminar bajo esa fe, bajo esa confianza, bajo el creer en que tú harás conforme a tu perfecta voluntad y conforme a tus preciosas promesas, Señor. Te damos gracias por tu presencia, Espíritu Santo, porque tú eres el que pones en nosotros esa palabra, esa convicción, ese querer. Y yo te pido en el nombre de Jesús que el enemigo no pueda venir a robar esta palabra, sino que esta palabra, Señor, pueda dar fruto, y que cada uno de los que estamos aquí nos vayamos bendecidos, Señor, aunque sea con un punto, aunque sea con una palabra, con algo que tú nos hayas revelado en esta tarde, Señor, pero que salgamos edificados. Gracias, Espíritu Santo, recibe la honra, la gloria, porque sabemos que eres tú el que has hecho la obra. Te bendecimos y te damos gracias por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Restaurando tu corazón, relación con nuestro Dios, logrando tus propósitos en la vida. Aquí, en Casa de Restauración.